Del libro de Pablo Augusto, extraemos los tipos de datos primitivos de Java. Estos tipos de datos nos permite conocer la cantidad de elementos que va a contener cada grupo o conjunto de datos. También podríamos decir que nos dice la capacidad de numeración. Por ejemplo, un tipo de dato byte nos permitiría numerar los días del mes o los meses del año, pero no mucho más de eso. Los otros tipos de datos nos servirían para los números de documento de identidad o contar las estrellas que pueda tener una galaxia. Se observa en la figura con más detalle esta capacidad de numeración. Puede ocurrir que tengamos la necesidad de convertir estos tipos de datos primitivos desde unos hacia otros. Para ello utilizamos una propiedad de Java denominada casting. Es decir, hacer casting nos permite convertir desde un tipo de dato primitivo hacia otro tipo de dato primitivo. Como sabemos, Java no nos permite utilizar variables si antes no hemos declarado su tipo de dato. La primera vez que utilizamos una variable, debemos declarar su tipo de dato. La sintaxis para hacer casting es la que se observa en la figura. Debemos indicar el nombre de las variables de origen y destino. Para indicar hacia qué tipo de dato se va a convertir la variable de origen, es necesario colocar el tipo de dato de la variable de destino entre paréntesis a la izquierda de la variable de origen. Si la variable de destino no ha sido declarada con anterioridad, es indispensable indicar su tipo de dato. No todos los tipos de datos pueden convertirse hacia todos los tipos de datos. Existen restricciones que pueden verse indicadas en la tabla. Por ejemplo, cualquier tipo de dato puede convertirse en doble, pero doble no se puede convertir a ningún tipo de dato. Elaboramos una pequeña aplicación de conversión de tipos de datos mediante casting. Declaramos una variable tipo byte. Luego, mediante casting, convertimos la variable a tipo de dato entero y la imprimimos por consola. Lo mismo hacemos hacia un tipo de dato float. El tipo de dato byte se imprime como un tipo de dato entero, pero recordemos que byte no puede numerar valores más allá de entre menos 128 hasta más 128. Impresos en consola aparecen de la misma forma. Casting también permite convertir un tipo de objetos en otro tipo de objeto, pero con muchas más restricciones. Tomaremos como ejemplo nuestras dos clases familiares, ciudadano y persona. Recordemos que ciudadano hereda de persona y agrega dos atributos más con sus getters y setters. Cabe aclarar que para poner en evidencia esta conversión utilizaremos el método toString, sobreescrito en ambas clases. Además utilizaremos de la plataforma Java para evidenciar la imposibilidad de la conversión. Observamos la sintaxis de casting de objetos. Tendremos un objeto de origen y un objeto destino. Si el objeto destino es instanciado en este momento, debemos declarar su clase. Es importantísimo destacar que esta es una forma de instanciar un objeto sin la necesidad de la palabra reservada new. En la sintaxis también interviene la clase destino, de la misma forma que en la conversión de tipos de datos primitivos, es decir, entre paréntesis y a la izquierda del objeto origen. Se observa la ejecución de nuestra aplicación. Imprimimos por consola en primer lugar el objeto de la clase ciudadano. Hacemos el casting hacia persona. Luego imprimimos el objeto clase persona. Se observa que el objeto de la clase persona conserva los valores de los atributos de la clase ciudadano. Sin embargo, el valor de esos atributos no puede ser accedido, debido a que la clase no tiene métodos para ello. De todos modos, si hicimos el casting entre objetos, es lógico pensar que no vamos a tener la necesidad de acceder a esos atributos. El casting desde una clase padre hacia una clase hija no es posible. Esto es en cierta medida lógico pues, la clase hija agrega atributos y métodos que son desconocidos para la clase padre. Aunque el editor de código Eclipse no evidencia errores de sintaxis, cuando ejecutamos la aplicación, la plataforma Java nos indica la imposibilidad de este tipo de casting. Se muestran los tipos de datos primitivos o primitiva que posee Java. Estos datos primitivos no son objetos. Como no son objetos, no tienen ni atributos, ni métodos. Tampoco podrían heredar a otras clases hijas y, tampoco, se podrán agregar funcionalidades escribiendo o sobreescribiendo métodos.
Las clases envoltorio, o wrapper en inglés, envuelven o contienen elementos del conjunto de las clases primitiva. Para ello, existe una forma de convertir, llevar, transferir, traducir, representar datos desde un conjunto hacia otro conjunto. Las clases envoltorio se llaman de la misma forma que sus clases envueltas, solo que, como todos los nombres de las clases, comienza con mayúscula. Habrá una correspondencia entre clases envolventes y tipos primitivos de datos. Tienen un nombre similar al de los tipos primitivos. Dado el conjunto de los números enteros, representado por el tipo de dato int, existe una sintaxis para envolver los tipos de datos primitivos en objetos. Para hacer esto, debemos proceder de la misma manera en que lo hemos venido haciendo desde antes. Es decir, tipo de dato, nombre de la variable, signo igual de asignación, palabra reservada new, constructor, y argumento. Para hacer el camino inverso, es decir, convertir un objeto envolvente en un dato de tipo primitivo, lo que debemos hacer es, al objeto de la clase envolvente, le aplicamos el método que nos devuelva el dato primitivo. En el ejemplo, al objeto i de la clase envolvente integer, le aplicamos el método intValue, que nos devolverá un entero. El valor del entero que nos devolverá será el que le fue asignado cuando se instanció el objeto. De esta manera, podemos envolver datos con objetos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque la conversión a objetos de los datos primitivos trae ventajas, no se podrán hacer operaciones matemáticas con objetos envoltorio. Es decir, las operaciones matemáticas se pueden hacer con variables del tipo int, con minúscula, y no con variables del tipo integer, con mayúsculas.